Mira, ahí está la red de Lisset. Por favor, ¿Federico Cifuentes está? Sí, ha entrado, pero ahora estará haciendo el serial radiofónico. Corran por si aún no ha empezado. Muchas gracias. La cena está servida. Está servida. La cena está... Usted perdone. Está servida. Ve, ya me he equivocado. ¿No ve que estoy estudiando un parlamento muy difícil? Verá, es que queríamos saber dónde está el estudio grande. Por allí. La cena está servida. Hijo, yo no sabía que la vida del actor era tan dura. Sí, pues ahí donde le ves. Dentro de poco será protagonista en televisión. No me extrañaría. Anda. El castillo, en su lóbrega oscuridad, producía la sensación de una misteriosa laguna Estigia en la que un trágico Caronte esperase con su barca la tormenta se iba acercando. La lluvia repiqueteaba con monótona machaconera. Adelaida, asustada, sobrecogida, encogida, caminaba por el sendero embarrado con sumo cuidado de que sus pisadas no fueran oídas desde el castillo. Pero, ¿quién había puesto ahí una silla? Ahí no había ninguna silla. No sé, ahora había una silla. ¡Qué horror! Me he tropezado con una silla. No es posible que mi Norberto se niegue a reconocer a mí. ¿Qué hacéis aquí? ¿Pero quién es este? Un amigo, nos tienes que hacer un favor. La tormenta aumentaba en intensidad. Adelaida seguía chapoteando en el barco. Chaplachar, 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 ras. La lluvia, misericordia, seguía cayendo tenaz. Al tiempo que los truenos sonaban crueles. Sonaban escandalosamente, desesperadamente. Y la pobre Adelaida se encogía aún más con los relámpagos. Adelaida quedó momentáneamente ciega, cegada, ciega, ciega. ¡Los iguales para hoy! ¡Qué dolor! Yo aquí sola, abandonada, sin mi hijo que tiene secuestrado en el castillo, el malvado conde de Es que necesitamos dar un aviso urgente. Pero eso no es aquí. ¿Qué sitio es bueno para eso? La princesita Adelaida estaba triste, sola, embarazada, sin su hijo, y repudiada por el pedazo de cabrón del conde de Villaflorida de los cojones. ¿Qué me comprende? Pero eso no es nada al lado de lo que te espera, Patricia, si te tomas la medicina que ayer compraste en la farmacia. No te la tomes, desgraciada, que es un veneno. Y puedes cascar. Esa era la voz misteriosa que oía Adelaida bajo la lluvia, en medio de los relámpagos y de los truenos y pantallación. ¡Sus que le iba a rascar con prima! ¡No te la tomes! ¡No te la tomes! ¡Que puedes ¡No te la cascar! tomes! ¿Pero qué os pasó? Que nos dieron